Vamos a empezar nuestro diálogo con el doctor Augusto Tandazo, como todos los días jueves, en el análisis de la semana que tenemos a través de Ecuador en directo. Doctor Tandazo, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias por la invitación, un placer estar con Carlita y con Jaime en este canal que realmente, aparte del calor humano, es un canal que pone el pecho a las balas y que hace honor a esa función del periodista que no la cumplen los medios tradicionales, porque son títeres de los intereses de los grandes dueños de esos medios. Así es que un honor estar con ustedes y a las órdenes y un saludo a la ciudadanía y a las órdenes para cualquier pregunta. Doctor, quiero empezar este diálogo de este día jueves con las declaraciones del ministro de Energía, Fernando Santos Albite, que justamente estuvo ayer o antes de ayer en Teleamazonas, donde lo entrevistaba Milton Pérez, y él exponía un poco la situación eléctrica del país. Voy a rodar parte del video de lo que dijo justamente en Teleamazonas. En todo lugar ha habido descuido en los organismos eléctricos, no han mantenido el parque termoeléctrico que no se ha usado, porque hace pocos años entraron en servicio plantas hidroeléctricas, al extremo que llegamos a producir el 90% de nuestra electricidad vía plantas hidroeléctricas, el 10 térmico. Muchas plantas térmicas se las arrinconó y no se las ha mantenido. Asimismo, el Estado no tiene el concepto de mantenimiento de las líneas de transmisión de las subestaciones. Por eso salió el anterior gerente. Claro, porque como usted lo describe, el estiaje es por el calentamiento global, pero la falta de mantenimiento debe generarnos un calentamiento a los ecuatorianos. ¿Cuánta gente está fuera por esto? Negligencia absoluta. Así es, usted ha dicho. Ese es el problema, no solo del sector eléctrico, lo estamos sufriendo en Petroecuador, ¿verdad? No hay mantenimiento, usted ve que cada mes se van las líneas. Ese es el problema del país, que operamos, el Estado opera al día a día, pero no tiene este concepto de mantenimiento. ¿Qué hizo usted cuando se enteró que de buenas a primeras nos está costando cuántos millones más este problema? Unos 300 o 400 millones más, porque para solucionar todo lugar. Bueno, el ministro Fernando Santos en Teleamazonas nos dice que este problema eléctrico, esa falta de energía que tiene el Ecuador, nos cuesta unos 400 millones de dólares. ¿A quién debería de caer esta responsabilidad, doctor, de lo que no se ha dado mantenimiento a las plantas termoeléctricas? A ver, dijo varias cosas el ministro de Energía y muchas más, que no son las únicas. Y todo le cae sobre él mismo y sobre su gente. Entonces, cuando él dice, por ejemplo, hay un déficit de 400 megavatios, pero le culpan solo al estiaje y al calentamiento global. Yo cuando oigo la palabra calentamiento global se me eriza la piel, porque ese es el remoquete de los ineficientes. O sea, todo el mundo, o sea, el calentamiento global. ¿Por qué no tenemos los megavatios suficientes para poder dar electricidad al Ecuador? Porque tenemos plantas que no funcionan al 100%. Esto lo he dicho yo en Ecuador en directo y en muchos medios. Es más, el ministro Santos, en su intervención en Teleamazonas, dijo una cuestión que es increíble. Coca-Cola Sinclair genera 700 megavatios y tiene alrededor de 25.000 fisuras. Entonces viene el tema. ¿Cuál es la capacidad instalada de Coca-Cola? 1.500 megavatios. ¿Por qué funciona a 700 megavatios? No es por el estiaje, es porque no hay agua, pero no por el estiaje, sino que nunca hubo el caudal suficiente para hacer ese elefante blanco. Nunca hubo. Los estudios de INESEL decían que máximo se podría llegar a 850 megavatios. Y cuando uno analiza anualmente la cantidad de gigabytes que produce, son prácticamente el 70-65% de su capacidad instalada. Y eso no en época, como dice él, que ahorita se le ha venido el estiaje.
Entonces viene el tema, y tiene 25.000 fisuras, que yo digo, ¿en qué hidroeléctrica del mundo puede haber una hidroeléctrica con 25.000 fisuras en la parte de los distribuidores? O sea, esto es de Ripley. Estoy seguro que esto vence cualquier récord. Entonces viene el tema, ¿y por qué no han tomado decisiones contra Sino Hydro Corporation? ¿Por qué no han tomado? O sea, ¿por qué se quejan y estamos negociando un TLC con China? Cuando a China hay que ponerlo contra la pared y decir, señor, esto es una pavada lo que me vino a construir. O sea, se quejan de Petrochina, siguen con Petrochina. Se quejan de Trafigura, siguen con Trafigura. Se quejan de todo esto. ¿Por qué no rompen con China? ¿Por qué no lo ponen contra la pared a Coca-Cola Sinclair? Pero además dice, esto ha sido, Selig estaba tomando muy deportivamente el tema, lo dijo en Teleamazonas. Y lo nombran a quien estuvo durante buenos años de la administración de Moreno, al frente de Selig, que es Gonzalo Uquillas. O sea, si Selig estaba como un barco a la deriva, lo vuelven a nombrar como capitán del barco al que estuvo al frente del barco. O sea, que vaya con ese hueso otro perro, pues. Y luego, cuando le preguntan, ¿y cómo resolveremos el tema de que se avecinan apagones? Dice, una cuestión que es burda, pues esto lo puede decir cualquier persona que no tenga conocimientos de energía. Los técnicos dicen que sacarán energía dentro de las piedras. Y se rió. Dentro de las piedras no vas a encontrar nada, pues papito. Pero luego, que ya dijo que ahorremos energía eléctrica, que ahorremos, que nos dediquemos a ahorrar energía eléctrica. Y se queja del tema de que las térmicas han estado paradas. Pero es obvio que tienen que estar paradas. Si tenemos energía hidroeléctrica, no debemos usar termoeléctricas a diésel. O sea, es obvio, hijito. Eso es lo elemental. Entonces hay que prever. Pero además, ¿quién es Fernando Santos? Fue ministro de Energía de León Febres Cordero. Y fue el yunta, el asesor, el que conversaba al oído con René Ortiz. Y hicieron una administración de aperro en la materia petrolera y en la materia eléctrica, en el gobierno de Moreno. Y entonces, ¿a quién quiere culparle? Las malas administraciones, ¿cuáles? Las de ellos. Luego que se han construido proyectos hidroeléctricos solo en la vertiente oriental. ¿Y por qué no iniciaste la construcción en la vertiente occidental cuando has estado en el poder? Luego que se va a construir 200 megavatios de energía solar junto a la refinería del Pacífico y que estos contratos se van a firmar este año. Pero viene el tema, claro, energía solar se puede hacer en cualquier parte del mundo. El tema es, ¿será económicamente rentable o será un proyecto para subsidiarlos, como la energía eólica que también anunció? O sea, subsidiar al sector privado. Porque la energía solar en un bosque húmedo como el bosque de Pacoche no tiene la suficiente cantidad de solarimetría para justificar ese proyecto. Que a Termogas, que es una infraestructura para generar electricidad a partir del gas, la van a convertir a diésel. ¿Cuántos millones de dólares van a gastar? Cuando lo que debían haber hecho es acelerar, no ahora, sino desde hace 4 o 5 años, cuando ellos estaban en el poder, acelerar el desarrollo del Golfo de Guayaquil. Y recién ahora dicen que van a licitar el Campo Amistad, cuando el business que estaban armando era el de la importación de gas natural. Que venga la inversión privada y tengamos tarifas justas. Dos conceptos que él nunca los va a decir porque tiene puesta la camiseta de las transnacionales. La inversión privada siempre sobredimensiona sus costos. Lo que le cuesta en un proyecto hidroeléctrico, por poner un ejemplo, 300 millones, dice que le costó 500. ¿Para qué? Para tener periodos de amortización más largos y tener tarifas más altas. Y dice que así tengamos tarifas justas. O sea, no entiende que el sector privado se guía fundamentalmente por el lucro. Y está bien, porque para eso está, pero para eso también está el Estado en un país donde la Constitución dice que estos sectores de la energía son estratégicos, y que tienen que estar en manos del Estado y solo por excepción en manos privadas. Fíjese usted que los bloques de Repsol, que ya revertieron al Estado el 31 de diciembre del 2022, anuncia el ministro Santo que ya máximo hasta mediados de año ya estarán entregados los contratos a nuevas empresas privadas. Cuando son contratos son campos que tienen infraestructura,
Ya tienen todo listo para seguir trabajando como ya está manejándolo Petroecuador. ¿Por qué carajo se lo quitan y arman una licitación que van a armar para entregar los campos que eran de la Repsol? ¿Por qué? Porque si lo dejan, voy a decirlo claro, si lo dejan en Petroecuador, esos campos, no hay la posibilidad de lleve. Pero si eso lo licitan, entonces ya las cosas cambian de color, pues. Entonces, de ahí puede generarse cierto tipo de cosas. Luego dice los problemas del sector petrolero porque hizo una intervención no solamente en Teleamazonas, sino una declaración extensa en el diario Primicias. Los problemas del sector petrolero se arrastran desde hace años y no se van a resolver tan rápidamente. Vamos a seguir con una producción estancada. Claro, por ustedes ineficientes de un cuerno, pues. Dijeron que iban a producir 1 millón de barriles. Y no solo que no subieron un barril, se les cayó en 70,000 barriles diarios la producción que recibieron. Se les cayó. ¿Por qué? Porque Finanzas no les da dinero para que Petroecuador camine. ¿Cómo puede la gallina de los huevos de oro seguir poniendo huevos de oro si no se le da el alimento? Dijo el ministro de Economía hoy de mañana, porque es el gobierno de la mentira y de la demagogia. Dijo, nosotros estamos garantizando al sector de energía, de petróleo y de electricidad que tengan los recursos. ¿Cómo que tengan los recursos? Cuando solo Petroecuador pidió como presupuesto mínimo, no máximo, de 5.721 millones y el Ministerio de Finanzas les aprobó 4.500 millones. Son 1.200 millones menos. Eso es lo que decía Noemí Chomsky. O sea, a propósito, le afectan a la empresa pública para luego tener la justificación de que hay que entregarla al sector privado. Esto es una táctica, pero es una táctica antinacional, antipatriótica, antipaís. Luego, que el aumento de la producción en 2023 depende de las licencias ambientales. Oye, pero si no estamos en dos países, estamos en un solo país donde hay el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Energía, que no pueden poner a trabajar conjuntamente para que las licencias ambientales salgan a tiempo. Luego plantea explotar los bloques petroleros del suroriente, pero el presidente ya declaró la moratoria, pues. ¿Qué no te has enterado, Santos? ¿Que estás en la luna? Luego, que el problema cuando trata del Ispingo, que también necesitan el permiso ambiental, pues, trabajen. Que esto es increíble. Que Petroecuador ha encontrado crudo extra pesado y no tiene experiencia para manejarlo. O sea, la típica mentira, pero además una mentira grosera y agresiva. Este ha sido el discurso de siempre de los neoliberales y de los enemigos del país. Cuando Texaco se le vencía el contrato, no es que lo votaron a la Texaco, y todos estos defensores de las transnacionales hacían opinión que cómo se va a ir la Texaco, una empresa de primer nivel en el mundo, que debemos tenerla dentro del Ecuador. Rodrigo Borja Ceballos no la votó la Texaco, lo único que hizo es, terminado el contrato, pasó los campos, que no tenía, eso no era una confiscación, ni era ninguna incautación. Pasó los campos a CEPE y creó Petroecuador. ¿Qué pasó? ¿Pudo manejar CEPE? Y en ese momento que cambiaron de nombre a Petroecuador, ¿pudo manejar los campos? Los manejó con un dedo. Porque tenemos de experiencia petrolera ya de producción, no solamente de sísmica, de geología que se hizo desde años, desde el 48, 1948. Tenemos mucha gente con experticia en el Ecuador. O sea, solamente desde la última época petrolera, tenemos técnicos que tienen 50 años de experiencia. Y entonces no tiene experiencia para manejarlo. Lo mismo dijeron cuando se caducaba el contrato del Occidental, donde el principal defensor del Occidental fue Fernando Santos Alvite. Conmigo tuvo no sé cuántos debates en los medios de comunicación y no creo que le fue bien. No creo que le fue bien en todos los debates. Y entonces ayer hay que respetar el contrato, porque el contrato es bien hecho y bien firmado. Y no sé qué, un contrato que le metió la mano al Ecuador y le sacaron la plata con una falacia. Luego habla de que va a entregar Sacha. O sea, uno de los mejores campos de la extracción petrolera los van a entregar y los van a entregar el primer semestre del 2023. O sea, esto es traición al país, porque el Ecuador va a haber mermado renta.
El costo de producción de un barril de petróleo en manos privadas es más alto que el que tiene Petroecuador por el mismo barril. O sea, es tan elemental. O sea, pasar el mejor campo, uno de los mejores campos con AUCA, de los campos ecuatorianos, pasarlo al sector privado, es una traición al país. Pero claro, es el tema de ver qué sacan de este tipo de operaciones. Luego dice, esto es brutal. El problema es que a partir del 2005, el gobierno de Rafael Correa comenzó una campaña de hostilidad contra las empresas privadas extranjeras y terminó sacando a muchas compañías. Hay que repensar el modelo. O sea, esto ya raya en ignorancia y en mala fe. ¿Por qué razón? Porque Rafael Correa fue presidente desde el 2007, no desde el 2005. Y segundo, porque la ley 2006-42, la ley 2006-42 se la dictó, pero con otro objetivo, que el Ecuador no le sigan metiendo la mano al bolsillo, pero se la dictó. ¿Cuándo se la dictó? Se la dictó esa ley en el año 2006, siendo presidente del Congreso Nacional, Wilfrido Lucero Bolaños, y presidente de la República, Alfredo Palacio, para que se dejen de llevar la plata de la forma miserable como se la estaban llevando. Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y luego el sistema estatista fracasó. A ver, ¿cuál es el sistema estatista que ha fracasado? Pero explíquenos cuál. O sea, si la gallina de los huevos de oro está en manos de Petroecuador y no le dan plata para que siga mejorando la producción, no es que el sistema fracasó. Lo que hicieron a propósito es no darle el dinero suficiente para que pueda mantenerse. Pero esto es importante lo que voy a decir. O sea, el Ministerio de Finanzas no tiene plata para darle a Petroecuador para que mantenga la producción y la supere si es posible. Pero sí tiene plata para pagarle a las compañías privadas tarifas muy superiores al costo de producción de Petroecuador. Para eso sí tienen plata. O sea, no tengo plata para darle a mi hijo, a quien le he encargado el negocio familiar, pero sí tengo plata para pagarle al vecino al doble de lo que le pago a mi hijo. O sea, entiendan eso en el Ecuador. O sea, entendamos cómo funciona el sector petrolero, porque en la medida en que penetra el sector privado es porque hay business. Hay business. Por eso se busca el sector privado, no porque es más eficiente, porque vamos a tener mejores tarifas, porque de ahí va a caer algo. Porque no le van a pedir a Petroecuador, oye, mándate un chequecito. ¿Cómo giramos un chequecito a Petroecuador? Entonces hay que atacar a Petroecuador y hay que atacar al sector eléctrico y tratar de privatizarlo todo. Luego que el campo Amistad recién van a licitarlo y así. De tal manera de que, y hay un tema que es increíble, que parece que hasta se les chispoteó las cifras. Dice que la refinería Esmeraldas recibía 48 megavatios de potencia termoeléctrica, pero solo requiere 12 según Santos. Y que los 36 megavatios, que es una reserva de seguridad para el complejo industrial, la van a devolver al Sistema Nacional Interconectado. A ver, esto es una auténtica barbaridad, porque es que no entendió el hombre cómo funciona esta vaina. No entendió. ¿Qué quiere decir? Que, y esto lo conocemos quienes estamos al tanto de lo que pasa, cuando se produjo el incendio de la refinería del generador el 29 de julio del 2017 de la refinería Esmeraldas, ahí se dijo que salieron de circulación 12 megavatios de un total de 28 megavatios que utiliza la refinería Esmeraldas. Entonces, si tiene 48 megavatios, no va a quedarse con 12 porque son 28 los que necesita. En primer lugar, o sea, no hay que ser ignorantes. Pero además, cuando hubo este incendio, en donde hasta los informes de auditoría internacional le dijeron a Petroecuador en el gobierno de Moreno, le dijeron que había que cambiar ese turbogenerador porque no se puede depender del Sistema Nacional Interconectado porque tiene alzas y bajas de voltajes. No hicieron nada. Y lo que pasó el 7 de abril de 2020, se produjo una falla en el Sistema Nacional Interconectado que ocasionó un daño enorme en el compresor de la unidad de fraccionamiento catalítico fluidizado de la unidad de PCC de la refinería. Esto causó un perjuicio enorme en la producción de combustibles, porque 17 meses tomó reparar una unidad clave en la operación de la refinería Esmeraldas. 17 meses.
Respondió de esto el ministro Santos, cuando su asesor en Loreja era Fernando Santos, el ministro René Ortiz, perdón. Respondió. Hasta el día de hoy la Contraloría está en la luna. Nunca lo responsabilizó cuando había el informe de auditoría que decía, por Dios, compren el generador, el tubo generador para sustituir la producción de energía eléctrica. Pero aquí viene un tema final sobre el tema Santos y las privatizaciones. La industria eléctrica, la industria petrolera funciona en base a backups. O sea, por ejemplo, una refinería jamás puede estar conectada a un sistema nacional interconectado. Tiene que tener su propio sistema de generación, porque no puede poner en riesgo la refinería por las altas y bajas de voltaje. Primero, eso es norma mundial. Y segundo, el sector petrolero de producción del Oriente, que está abastecido del sistema nacional interconectado en buena parte, tiene que tener backups, o sea, generadores listos para que si se va la energía, se prendan. Eso funciona en cualquier parte del mundo, pero en el Ecuador no compran los generadores porque mis finanzas no les da la plata y entonces vienen cortes de luz que botan abajo la producción petrolera. Entonces hablen claro, porque lo que hacen es mantenerle prácticamente en una situación de obsolescencia al sector petrolero y al sector eléctrico. Y entonces para facilitar lo que decía Chomsky, facilitar después y tener la excusa, señores, esto está funcionando mal, pero está funcionando mal porque le has cortado las líneas de abastecimiento, pues. ¿Acaso que puede funcionar una industria sin mantenimiento, sin una cantidad de cosas? No puede funcionar, pues. Y los contratos hay que saberlos firmar. Hay que saberlos firmar. ¿Cómo se firmó el contrato de Coca-Cola Sinclair sin tener los estudios técnicos definitivos? Y en el contrato se dice que la empresa en el camino realizará los estudios técnicos. Entonces viene la pregunta, ¿y cómo fijaron el precio del proyecto sin tener los estudios técnicos? ¿Cómo sin saber de qué tamaño va a ser el edificio, ni qué facilidades va a tener el edificio, qué comodidades, qué instalaciones va a tener? Ya se sabía cuánto costaba el edificio, que lo fijaron en 1.900, casi 2.000 millones de dólares y terminó costando 2.700 millones. Pero además hay un problema con China que no lo pueden tapar. ¿Por qué no actúan jurídicamente contra China? Y entonces no actúan porque hay intereses, porque esa es otra de las gallinas de huevos de oro, los contratos con China. Entonces actúen, pues. No, pero van a ir al TLC con China. Y el Tratado de Libre Comercio con China. Eso puede ser un puntal en estos momentos. Pero claro, el tratado, mire usted, Carlita, verá, la balanza comercial, lo explico no para ustedes, porque ustedes lo conocen. La balanza comercial es cuántos dólares te entran como país y cuántos gastas y sacas al exterior para importar cosas o lo que sea. De esa diferencia sabemos si tenemos una balanza comercial positiva o negativa. El Ecuador tiene una balanza comercial negativa que solamente se vuelve positiva porque tenemos una producción petrolera. Entonces viene el tema. Dejemos de lado la producción petrolera, que es tangencial y que además, por la forma como se conduce el país, está cayendo la producción y después va a ser un problema por volverla a levantar. Entonces viene el tema. Con esa balanza comercial negativa de todo lo que es la economía no petrolera, queremos enfrentarnos a un TLC con China. Cuando nos van a inundar de productos y nosotros pensando en que vamos a venderle más papas o más, ¿qué más le vamos a vender a China? Pero ellos nos van a vender productos manufacturados. Nos van a inundar el mercado. ¿Por qué razón? Y esto lo quiero decir para que nos entendamos. En el mundo hay un problema, que son los costos de producción de los productos manufacturados. Entonces China la tiene barata, por eso es que China es el competidor más grande de Estados Unidos y del mundo, porque paga salarios de miseria dentro de China. O sea, China es una potencia, pero claro, es una potencia relativa porque tienen plata, les sobran billetes, tiene todo el dinero, pero adentro el costo de producción es bajísimo y los niveles de vida, tanto que comen murciélagos, de ahí vino el COVID. Entonces, ellos nos pueden inundar de productos manufacturados al Ecuador y a la pésima industria que tienen los privados en el Ecuador, que sacan pecho. Yo soy presidente de la Cámara de Industriales de Pichincha, de por aquí, de por acá.
¿Qué producen? Consumen el 13% de la energía del Ecuador, por lo tanto es marginal en la industria en el Ecuador. Queriendo competir con China y que se nos abra la puerta, o sea, eso es ser estúpido para beneficiar a uno que otro importador y a uno que otro exportador. Pero hay que mirar la economía en su conjunto. Eso no lo va a ver, nunca lo va a ver Lazo, porque no le da. O sea, lo que decía Unamuno, lo que natura no da, o sea, lo que la naturaleza no da. La ciencia no otorga. Doctor, pero Sí. hay muchas versiones de esto. Olvidemos que sea China, pero ¿realmente nos conviene un tratado de libre comercio con China, con Estados Unidos, o con Canadá, o con México? ¿Con quién nos convendría un tratado de libre comercio? Porque hay economías a las cuales sí les ha ayudado, hay otras a las que no les ha ayudado. En el caso del Ecuador, que usted lo conoce muy bien y conoce su producción, ¿con quién nos convendría un tratado de libre comercio? A ver, mire usted, todos los países, yo tengo esta teoría, que de pronto, yo soy optimista y a veces se me va la mano, pero de pronto a usted le puede servir en sus clases magistrales. El Ecuador es un país entre los 200 países del mundo aproximadamente. Todos son enemigos en potencia, todos. Ninguno es amigo. Las relaciones internacionales no se basan en amistad. Por eso se decía de Estados Unidos, no tiene amigos permanentes sino intereses permanentes. Son intereses. Si Colombia nos puede tragar, nos traga. Si Perú nos puede tragar, nos traga. Si Brasil nos traga como nos ha tragado tantos años, explotándonos. La palabra es esta, no hay que darle la vuelta y dorar la píldora. Cualquier país ve qué ventaja saca de sus relaciones comerciales. Entonces uno tiene que tener cuidado, porque la ingenuidad no existe en el campo internacional. Entonces viene el tema. ¿Estamos preparados con este desarrollo pírrico que tiene el Ecuador en materia de industrialización y de darle un valor agregado a la producción de materias primas? Seguimos exportando cacao para importar chocolates, porque en Navidad se regalan chocolates importados de Suiza e importados del exterior. ¿Estamos preparados? No estamos preparados. Entonces, cuando hay errores, hay que atacar a la causa. Y la causa es que cuando se construye un edificio se pone primero los cimientos y después se va para arriba. Pero no al revés, no se construye primero el penthouse y después los cimientos. Entonces no estamos preparados. No estamos preparados para absolutamente nada. Y con un agravante, que los países son fundamentalmente proteccionistas. ¿Qué ejemplo nos dio México en estos días? México le dijo a Guillermo Lazo, lero, no voy al tratado comercial contigo. ¿Por qué? Porque me quieres meter el camarón y me quieres meter el banano. Y entonces hasta ahí nomás llegaron. ¿Y por qué no ha habido un tratado comercial con Estados Unidos? Viene la siguiente pregunta. ¿Por qué no hay tratado comercial con Estados Unidos? Porque no son pendejos los gringos. Dicen, no, aquí vamos a llegar hasta aquí nomás. Y además que los gringos tienen costos de producción altos. Ellos no nos van a inundar de materias primas. Pero sí China nos puede tragar, nos puede destrozar. Entonces, todo eso hay que analizarlo. En el Pacto Andino, que es incluso, que hoy se llama Comunidad Andina de Naciones, en el Pacto Andino, el Pacto Andino fue más anterior que la creación de la Comunidad Europea, hoy Unión Europea. Pero no avanzamos, porque los latinoamericanos tenemos un pie adelante y un pie atrás. Y entonces solamente cedo en lo que me beneficia y no en lo que me puede eventualmente perjudicar. Entonces tenemos un pacto andino que incluso el principal país, no por producción, pero sí por historia, porque de ahí vino Bolívar y vino una cantidad de cosas. Venezuela fue el primero en arrancar para el monte y salirse de la Comunidad Andina de Naciones. Entonces en el campo internacional hay que tener los ojos claros. Yo podría un ejemplo alguna vez, Carlita, respecto de este tipo de cosas. Si a una hija mía, que no la tengo por si acaso, pero si a una hija mía, como ejemplo, me la viola un gringo, es una salvajada, pero también es una salvajada si me la viola un brasileño, si me la viola un chino, si me la viola cualquier persona de otro país, porque si me la viola un brasileño, oye, pero es que es un ejercicio de la integración latinoamericana, y démonos un abrazo con Lula. Pues si Brasil nos ha hecho pedazos las veces que les ha dado la gana, a través del BNDES, que es una ficción para darnos plata a interés alto e imponernos el constructor sin concursos. Entonces aquí ha entrado las constructoras de Estados Unidos, de Brasil, a perjudicarnos abiertamente.
Y entonces así, estos fenómenos se dan. Entonces, el Ecuador tiene que abrir los ojos. El mundo no es de los ingenuos. No es de los ingenuos. El mundo es de los países que abren los ojos y saben cómo se manejan. Esa es la geopolítica, que es importante estudiarla y conocerla. Entonces, si no se conoce eso, no podemos llegar a ningún lado. Por eso es que nuestro principal esfuerzo como país es crecer desde adentro, que tuvimos oportunidades de hacerlo. Cuando el petróleo estuvo en buenos precios y etc., y sigue estando, tuvimos oportunidades de hacerlo, pero lo que hicimos es lo poco que nos llegó, lo mucho que nos llegó, despilfarrarlo. Cuando teníamos que, este es lo que decía Myrdal, el premio Nobel de Economía sueco, el ahorro interno, que no es tener la platita en los bancos, sino en los bancos controlar bancos estatales, para de esa manera, por ejemplo, una banca nacional estatal fuerte para poder prestar a los municipios, pero no prestar para que después le digan condóname la deuda. Si no me pagas, no te voy a cobrar las tasas de interés que te cobra la banca internacional ni la banca local, pero te voy a ayudar. Te voy a ayudar para que salgas. Entonces, tener ese dinero, incluso hasta para poder salir. Petroecuador ya debía haber sido de empresa internacional, con toda la experiencia que tiene, no la que dice Santos que no tenemos experiencia. Si viene acá Chile, que no es un país petrolero, a tener campos petroleros, ¿cómo el Ecuador no podría haber salido? Cuando pudo haber salido, le entregamos el campo Sacha a PDVSA, a cambio que nos dé un campo en Venezuela, que nunca nos lo dio, porque nos mamó gallo. Primero nos ofreció Ayacucho, después nos ofreció 2 campos más, y terminaron ofreciéndonos Dobocubi, que era una pavada de campo frente a Sacha. Entonces, el Ecuador tiene que dejar de ser tan ingenuo. Ese es el gran problema del ecuatoriano, que se cree en los principios internacionales, en no sé qué, eso no existe. Lo que existen son intereses internacionales. Y a propósito de esto, no sé si me permiten hacer un pequeño giro. El Ecuador acaba de ser designado, le acaban de otorgar como designación ser miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Entonces, aquí les voy a dar un tema para que saquen papel y lápiz las personas que nos están escuchando. Para hablar de los últimos tiempos, el Ecuador fue miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 1950 a 1951. No es cierto. Para hablar del último, de 1960 a 1961. Entonces, 1960, ¿cuándo lo volvieron a nombrar al Ecuador? En 1991, ¿cuántos años transcurrieron? 31 años. De 1960 que fuimos, en esa vez fuimos a 1991. De 1991 nos acaban de nombrar en el 2022, 6 de junio, no ahora. 6 de junio nos acaban de nombrar miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cuyo periodo se inicia el 2023 y termina el 2024, son 2 años. ¿Cuántos años han pasado? Del 60 al 91, 31 años. Del 91 al 2022, 31 años. ¿Cuál es la conclusión, Carlita y Jaime? Que más o menos se turnan los países de América Latina, que tienen 2 miembros no permanentes en el Consejo de Seguridad. Se turnan más o menos, y al Ecuador le toca cada 31 años ser miembro del Consejo de Seguridad. Entonces lo hacen aparecer el gobierno como el gran triunfo de la diplomacia. Váyanse al cuerno. O sea, no le tomen del pelo. Esto es formas de explicarle a la gente para que se dé cuenta cómo le toman del pelo. Entonces somos miembros del Consejo de Seguridad. ¿Pero qué es el miembro del Consejo de Seguridad? Nada, pues. Porque el Consejo de Seguridad está integrado por 15 miembros. 10 que no son permanentes, entre los cuales el Ecuador ha sido miembro ya en estas veces. Que no tocan ningún pito, porque el poder de veto sobre las decisiones que se toman lo tiene China, Estados Unidos, Rusia, Francia y Gran Bretaña. Entonces pueden ponerse de acuerdo, por poner un ejemplo, los 10 países de los 15 y decir queremos esto. Y con que uno de ellos, uno de los 5 que son los dueños del mundo, desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, diga, no me gusta Matantiro Tirulá, se acabó la resolución. Entonces, esto es una ficción, el Consejo de Seguridad de la ONU.
una ficción para alcahuetear una cantidad de cosas, incluso para facilitar en más de una ocasión agresiones aleves en contra de determinados países, a pretexto de sus funciones de instar a los miembros que apliquen sanciones económicas y otras medidas, y emprender acciones militares contra un agresor. Han sido alcahuetes de más de una violación de los intereses y los derechos de los países. Pero viene el tema, pues. ¿Y a quién lo nombraron perito? ¿A quién lo nombraron representante del Ecuador ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Lo acaba de nombrar el doctor Hernán Pérez Luz. ¿Quién es el doctor Hernán Pérez Luz, aparte de ser editorialista permanente de los medios de comunicación, de los medios tradicionales del universo de Guayaquil? ¿Quién es Hernán Pérez Luz? Perito privilegiado, el perito mimado de las transnacionales, con el cual en los arbitrajes ha tenido un papel deleznable, porque con sus peritajes ha ayudado para que lo despojen al Ecuador de miles de millones de dólares. Para poner un ejemplo, él fue perito del Occidental, nombrado por el Occidental, no fue perito nombrado por el Tribunal de Arbitraje, sino perito de Occidental en el caso de la caducidad del contrato. Fue perito de Perenco en otro robo que nos hicieron. Fue perito de Perenco para justificar el despojo. O sea, ha estado el servicio, que está bien que trabaje para una transnacional, pero no para una transnacional que le meta la mano al bolsillo de los ecuatorianos. O sea, ese es el gran representante que tenemos ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Entonces, cuando uno ve esto, dice, oye, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Este es el país que tenemos para vergüenza. Doctor, Para vergüenza. ¿a Hernán Pérez lo pone tal vez un medio de comunicación o alguna amistad que tiene directa con el presidente de la República? Yo creo que ni siquiera es la amistad del medio ni una amistad directa. Por sus obras los conoceréis. Entre ellos se reconocen, entre iguales que no tienen por bandera la bandera del Ecuador. Entonces, que el presidente de la República lo nombre Hernán Pérez Luz. Pero si el presidente de la República, cuando ha llegado la hora, lo que ha hecho es sacar la plata al exterior, entonces él no cree en el Ecuador. No cree en el Ecuador. ¿Por qué? Porque eso es lo que de eso habla Mirda en un libro hermoso que se llama El Círculo Vicioso de la Miseria. Sin ahorro interno un país no sale de su estancamiento. O sea, sin apretarse los cinturones y crear lo que se llama el periodo de acumulación de capital, no se sale porque no se crea bienestar distribuyendo lo poquísimo. Distribuyendo pobreza no se crea bienestar. Entonces, son entre iguales, pues entonces se identifican, tienen la misma naturaleza. ¿Qué les puede llamar la atención? Absolutamente nada. Pues, o sea, hay lo que se llama vulgarmente en el lenguaje popular, hay química. O sea, comen del mismo plato, tienen los mismos gustos. Entonces, por eso que está allí. Y punto. Para vergüenza del Ecuador. Yo así hubiera titulado, si tuviera una prensa libre, perito de las transnacionales que afectaron al Ecuador en los arbitrajes, designado como representante del Ecuador ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Así se difunde la verdad. Para que vean que ese hombre representa a las transnacionales que le han metido la mano al bolsillo del Ecuador. No representa al Ecuador, pues. Y si tiene que votar dentro del Consejo de Seguridad a favor de una agresión a Rusia, por ejemplo, que ya habló, pues, medio llegó, ya dijo que le preocupa el tema de Ucrania. Pero uno dice, ¿del lado de quién? Del lado de Ucrania, pues porque de ese lado está el mundo occidental, pues. Pues obvio, él no va a estar nunca del lado de Rusia. Doctor, ¿y quién pierde allí si se pone del lado de Ucrania? Porque tengo entendido que Ecuador es un socio comercial con Rusia. El Ecuador camina al revés de la razón, pone la carreta delante de los caballos. O sea, no entiende, por ejemplo, que uno tiene que compartir intereses. O por último, no meterse, no tomar posturas. No tomar postura, esa es la palabra. Quedarse callados. ¿Por qué? Porque Rusia es un país productor de petróleo. Y Rusia tiene tecnología petrolera. Y Rusia tiene cosas que vendernos a la mitad de precio que son muy interesantes. Le voy a poner un ejemplo. Sencillito. Los mejores helicópteros del mundo son los Puma. Los Puma. Pero son carísimos. Pero los que les igualan en calidad son los Mi-17 rusos, que los tienen muchísimos países del mundo. Y el Ecuador podría haber adquirido, por ejemplo, Mi-17 rusos y adquirió esa mamarrachada de los Dru.
que incluso, mire esto, aunque me salgo del tema, descalificaron la propuesta de los Mi-17 rusos, que era barata y de super helicópteros para comprar los Dru, que fueron un fracaso. Y cuando no teníamos helicópteros con qué volar, porque se cayeron 4 Drus y solo quedaron 3 que los deshuesaron para ver si algo funcionaban con los otros, eso fue una de las cosas más estúpidas que se hizo en un gobierno. Entonces vino el terremoto de Manabí y tuvieron que pedirle prestado a Perú que por favor los auxilie con helicópteros para labores de salvataje. ¿Qué helicópteros le mandó el Perú? Los Mi-17 que tiene. Yo incluso publiqué las fotos en las redes sociales, las fotos de los helicópteros trabajando en el Ecuador, los helicópteros peruanos. ¿Y qué helicópteros eran? Mi-17. ¿Y cuáles eran los Mi-17? Los que descalificaron en el concurso la Fuerza Aérea. Vergüenza, vergüenza. Es el Ecuador, es el Ecuador. Entonces, con Rusia nos une muchas cosas. Nos une mucho el tema del petróleo. El mejor diésel era el que se iba a importar de Rusia. Prohibieron que se traiga de Rusia. ¿Quién perdió? Por precio perdió el Ecuador. Y por calidad lo mismo. O sea, te castigo no teniendo el mejor producto. Porque tenemos que ser la cola de Estados Unidos, por eso la extradición. Tenemos que ser la cola, o sea, somos el patio trasero, pero el último de los patios traseros. Pues todo esto se da en este país que no tiene soberanía en la práctica. Que izamos la bandera el 10 de agosto, el 9 de octubre, el 24 de mayo y etc. fechas. Eso es un tema simbólico. Pero no nos ponemos la camiseta del Ecuador. A la hora de cantar música, cantamos el reggaetón de Bad Bunny. O sea, aquí no hay la piel del Ecuador, que tenemos que hacerla prevalecer. Y aquí no pueden prevalecer ninguna otra bandera que no sea la bandera ecuatoriana. Cuando eso entendamos los ecuatorianos, del Carchi al Macaraí, de Galápagos al Oriente, vamos a tener un mejor país. Porque es lo que planteaba Bolívar, ser fuertes, tener una región poderosa con 2 salidas al Pacífico y al Atlántico, para poder tener lo que él decía, un lugar decoroso en el concierto de las naciones. Pero le boicotearon a Bolívar, porque todos querían ser chiquitos. Todos querían ser, aunque sea una ciudad, ser una república independiente. Todos querían poder. No, el poder, pero el poder local chiquitito, o sea, el dueño de ser cola de ratón. Ser ratón antes que cola de elefante, o sea, lo chiquito. Y entonces reventamos todo. Me salgo del tema para contar una anécdota muy, muy clara. Estados Unidos, que nos hacen, lo hacen aparecer como el país que nos ha traído el progreso. Ya Bolívar dijo, ese país está llamado a causarnos toda clase de desgracia en nombre de la democracia. Cuando vieron la necesidad urgente de construir el canal de Panamá, porque tenían que bordear el Cabo de la Buena Esperanza por el sur, entonces le plantearon al gobierno colombiano hacer el canal de Panamá, pero Colombia se estaba orientando más para hacerlo con Francia. Entonces Theodore Roosevelt, que estaba al frente de la presidencia de Estados Unidos, se ideó la mejor solución a los Estados Unidos. Entonces metió plata en Panamá, que era una provincia de Colombia, metió plata para que se independicen. Y como siempre hay vendepatrias, entonces declararon la independencia de Panamá. Gran cosa, gran conquista. Y cuando Colombia quiso ir con sus fuerzas armadas, especialmente por mar, a poner orden en respecto a esa supuesta independencia, ¿qué es lo que pasó? La Armada norteamericana, mucho más poderosa, estaba ahí cuidando de que los barcos colombianos vean los monstruos de la Marina norteamericana y no se acerquen. Y entonces, en los días subsiguientes, ni siquiera meses, firmaron el tratado de 100 años para el tema del canal de Panamá. O sea, es la historia del mundo, por Dios. Intentamos, el pez grande se come al chico. Y a veces la unidad que nosotros proponemos de los chicos no se da, porque el pez menos chico se come al más chico. Un Brasil, por ejemplo, que no es Estados Unidos, pero nos come a nosotros igual. Y ahora estamos felices. Y tenemos un presidente papanatas que va a Brasil, le da un abrazo a Lula y le habla del pulmón del planeta, que es la Amazonía. ¿Qué no habrá leído lo que piensa Lula sobre el pulmón del planeta? No habrá leído. O sea, es un ignorante. Alguien tiene que decirle, no metas la de andar, porque el mayor enemigo de que le digan a la Amazonía
El pulmón del planeta se llama Luis Ignacio Lula da Silva. Y lo ha dicho en numerosas intervenciones. Esto no es el pulmón del planeta, esto es verde y amarillo, la bandera de Brasil. Así Y es. nosotros tenemos autonomía y soberanía para decir qué hacemos con la Amazonía. Y va el tipo mentecato a decirle, y verá, queremos unirnos para que sea el pulmón Oiga, del planeta. Y yo no entiendo O sea, por qué el presidente, bueno, por tener relaciones con un gobierno como el de Brasil, está bien, pero siendo un gobierno de izquierda, no sé cómo así el presidente de la República decidió ir al cambio de mando en Brasil, donde Lula asumía el poder. Algunos gobiernos mandaron a sus representantes, a su canciller, a su vicepresidente, pero fue Lasso mismo, ¿no? Eso llamó la claro, atención. fue Lazo mismo porque Lazo está convencido de que es brillante y ese es el gran problema. Por eso es que, por ejemplo, tiene esas relaciones medias raras con Gustavo Petro, que no entiende, por ejemplo, firman esos convenios para que actuar de común acuerdo en la frontera. Nos estamos metiendo en camisa de 11 varas. Colombia quiere atraernos para que nosotros le cuidemos la frontera. Ujú. O sea, él no entiende Doctor. de geopolítica un carajo, no entiende de relaciones militares, no entiende. Entonces comienza a hacer, lo felicita a Pedro Castillo y después lo trata como al perro. O sea, el tipo está en la luna. Doctor, pero usted vio cuando el presidente Lasso fue a Estados Unidos y se reunió en la Casa Blanca con Biden, se tomó la foto, el momento que se tomaba la foto, la cara de Lasso era la cara de un niño de 5 años cuando veía a Papá Noel, pues la cara de felicidad y todo, o sea, prácticamente es como que había ido al sitio donde toda la vida había soñado, ¿no? Se nota que el presidente le falta un poco más de cancha a nivel de relaciones con otros gobiernos del mundo. Se nota que se va como a entregar prácticamente. Es que esa es la actitud de lo que llaman los cipayos. Este término lo acuñaba Jorge Salvador Lara, padre de Íñigo Salvador, que el hijo no le salió, pero ni las pisadas. Este término lo acuñaba él, cipayos y vendepatrias. Entonces, cree que tomándose una foto con el presidente de los Estados Unidos nos va a ir mejor. Nos va a ir mejor, Estados Unidos no es pendejo. Estados Unidos nos suelta la plata, pero siempre en función de sus intereses. Entonces le firma, por ejemplo, un convenio de $1.500 millones, pero le comienza a dar de 5 en 5, de 10 en 10, y nunca le termina de dar, pero mientras tanto ya le saca la extradición, ya le saca un alineamiento a la política internacional norteamericana y etc. cosas. Entonces, hay que entender lo que son las relaciones internacionales. Las relaciones internacionales no tienen corazón, tienen intereses, los ojos bien abiertos. Y en eso hay que ser suma. Ni Yo he así seas de la manejado, misma línea política. Mire, Jaime, yo he manejado la Organización Latinoamericana de Energía, pero en la época de oro de la Organización Latinoamericana de Energía, porque hoy es una ONG pequeña ahí. Yo me he sentado con 22 ministros de energía de América Latina, 22 ministros de energía de América Latina, y yo conozco cómo se manejan. Yo conozco cómo Argentina, Brasil, México se traga a los demás. Yo conozco porque lo he visto. Y después viene la declaración y la foto. Estamos trabajando para proyectar el desarrollo energético de América Latina para que seamos un continente no sé qué y una región no sé cuántos. Mentira. Todo es, ellos son enemigos del multilateralismo, los países de mayor desarrollo relativo de la región, enemigos del multilateralismo. A ellos les interesa el bilateralismo, para de uno en uno irnos comiendo. Por eso es que no ha caminado ningún mecanismo de integración a América Latina. Lunasur es un conjunto de declaraciones líricas. El que me diga que no debato con el que quieran, pónganmelo adelante. O sea, es puro bla, bla, bla. Como ustedes decían en algún momento de la entrevista, no conmigo, sino con el anterior entrevistado. Con Orlando. Con Orlando. Yo sumaría esto. Lo que dice el pensamiento sufí. La palabra agua no calma la sed. O sea, llenarse de palabras, pero no de acciones, no resuelve el problema del agua. Entonces, cuando en UNASUR se han tomado decisiones, hay este viejo principio que dice hay que estar unidos no para estar juntos, sino para hacer cosas juntos.
¿Cuándo ha tomado una decisión? Porque la decisión no solamente, llevémonos bien, hola Susana de Kirchner, hola fulano de tal, ¿cómo estás, Mengano? No, eso no lleva a nada. Es la unión ¿para qué? Para defendernos de los grandes bloques de comercio, para atacar a la División Internacional del Trabajo que nos condenaron desde hace años a que seamos simples productores de materias primas, que nos encantó y que ahora todo el mundo dice, vamos a incrementar las piñas y que vamos a sacar los mangos, un poco más y las guavas también se van para afuera. Pero el valor agregado es el que nos saca la madre cuando cuando importamos productos manufacturados. Pero nos condenaron a ese trabajo a nivel internacional, los términos desiguales del intercambio comercial, el petróleo cómo lo manipulan de manera obscena para tener el precio que quieren, cogiéndole de los testículos a determinados países para que produzcan más y de esa manera tener más oferta en el mercado y bajar los precios. Doctor. Entonces tienen países satélites controlados como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y otros más. O sea, entendamos lo que es la geopolítica. Por eso es que controlan el precio del petróleo. El precio del petróleo, si no hubiera la manipulación del mercado por parte de las grandes potencias, el precio del petróleo debería estar en más o menos en $200 o más. Entonces, esa diferencia que nos perjudicamos, se las debemos a Estados Unidos, a Joe Biden, al anterior, al de más atrás y a todos ellos. No entendemos, mire usted, 2008, cuando se logró torcerles el brazo a los países de la OPEP por una vez más, porque en ese año estaba el petróleo en $147 en junio, $147 el barril, y se logró torcerlos. ¿Cuál fue el que logró este milagro de hacer que los países árabes inunden de petróleo el mundo y tiren el precio del petróleo a $30 a fin de año? Ban Ki-moon. ¿Quién lo sabe? Porque no estudian, pues. Entonces a Ban Ki-moon lo miraban como el non plus ultra y lo condecoraban. Y Lenin Moreno se tomaba fotos con Ban Ki-moon. Lo mismo el expresidente Correa y todo, Ban Ki-moon. Ban Ki-moon fue un hijo de P, que se prestó al servicio de las transnacionales para tirar el precio del petróleo abajo, para que las transnacionales, son las que consumen la gran cantidad del petróleo, tengan un precio ridículo y puedan sustentarse. Por eso el FMI dijo, cuando cayó el precio del petróleo, esto es una inyección de esteroides a las economías de los países industrializados, esteroides, porque ellos sustentan su desarrollo en base a nuestra pobreza. Si no entendemos eso, no entendemos nada. Doctor, antes de ir a un video que tengo preparado allí, quiero leer un mensaje de Patricio González. Dice, gracias por el superchat, Patricio. Dijo Noam y Galeano, todos estos gobiernos neoliberales destruyen todo para luego venderlos o apropiarse de los bienes estatales. Ellos dejan que inocentes hagan la gran obra y luego se adueñan de todo. De Ripley. Gracias a Patricio González por el mensaje. Doctor, tengo un video del presidente Guillermo Lasso que justamente en un discurso de hace algún tiempo atrás dijo lo siguiente. Este es un video medio mal envejecido para el presidente Guillermo Lasso y me gustaría que después me dé su criterio. Por aquellos corruptos que se llevan el dinero del Ecuador a depositarlo en paraísos fiscales porque tienen que esconder el dinero mal habido. Ahí está, doctor. El presidente Guillermo Lasso en algún momento criticaba a los que se llevan el dinero a los paraísos fiscales. ¿No se pega un tiro en el pie? Pero no le importa. ¿Qué vamos a pensar que él tiene conciencia, que le dé vergüenza? Si eso es para consumo de los pendejos de los ecuatorianos. Si él tiene la plata afuera desde hace muchísimos años. Y mire los que tiene atrás de él. Sí, está viendo los que tiene atrás de él. Ahí está Montúfar, si no me gente de equivoco. Novoa, la gente de Novoa Bejarano. Sí, Álvaro Novoa. Sí, y está el otro, el que le manejaba las cuestiones. Wilson y entonces, Sánchez. ahí, claro, ahí están. ¿Y qué le hicieron a Álvaro Novoa? Lograron que el Consejo Nacional Electoral no lo califique para poder él llegar a ser presidente. Ahí está, el traidor de los que están atrás. Y diciendo que es una traición llevar la plata a paraísos fiscales. ¿Y acaso él no tenía toda la plata en los paraísos fiscales? ¿Y qué hizo para poder ser candidato? Trasladó esos dineros de los paraísos fiscales a nombre de sus 5 hijos. Porque ahí lo lógico que cabía con una fiscalía que funcione,
y una Contraloría que funcione. Es decirle, no se haga problema, señor Lazo. Ok, ya no es suyo. Usted dice con esa certificación que no tiene esto en Panamá. Banisi Holding, por poner un ejemplo de los muchos. Entonces, que vengan los 5 hijos, que se sienten y me digan, ¿de dónde sacaron la plata para comprarle a Papito toda esa participación brutal? Porque el capital autorizado de Banisi Holding es $80 millones, solo de Banisi Holding en Panamá. Entonces, ¿de dónde sacaron la plata para comprar? Perfecto, no se hagan problemas, su papito es inocente. Ahora sí, díganme, ¿de dónde sacaron la plata? Entonces, ¿qué van a decir? De la plata de Papito. Ah, ya, entonces testaferrismo. Es propiedad indirecta. ¿Y por qué sacaron la plata a Florida a comprar no sé cuántas propiedades? ¿Y por qué sacaron la plata a Dakota del Sur? Entonces entendamos, ese es el político que le toma del pelo al pueblo. Entonces el discurso, voy a eliminar los exámenes de ingreso. Y después, no hay examen de ingreso, pero no hay cupos. No hay cupos. Y si hay examen de ingreso, porque hay pruebas que hay que tomar que están contempladas en la misma ley. Y entonces, le toman del pelo al Ecuador y el Ecuador es capaz de volver a votar sí en la consulta. Le toman del pelo todos los días. Y como que nos gusta que nos tomen del pelo. Entonces tenemos una persona que dijo una cosa, la cumplía de otra manera. Y además, ¿cómo le ha ido? Voy, si me permite, porque se me va a ir el tiempo. Y estoy con todo el miedo de que ustedes un rato de esto me digan que ya se acabe el Avancemos tiempo. a los otros temas, doctor, al tema pendiente. A ver, mire, rápidamente a los temas pendientes. El día 3 de enero, anteayer, ante Coavisa, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, le dijo al país que posiblemente van a haber 3 consultas populares en el 2023. La una, la del 5 de febrero, que ya la conocemos, que es una tomadura del pelo para asaltar los órganos de control, que es el objetivo. Y para darle a Estados Unidos el tema de la extradición. El resto es paja. La segunda dice para aprobar el tema de las Fuerzas Armadas que se pongan al servicio de la policía, porque no está trabajando la reforma a la Constitución. Y la tercera dijo que hay que trabajar en reformas laborales en un nuevo referéndum este año. ¿Pero qué es la reforma laboral? Que en el Ecuador hayan 2 códigos de trabajo. Uno para los que tienen derechos consagrados en el actual código, que hoy el ministro de Finanzas decía que más o menos burlándose que es un código obsoleto, viejo y no sé qué. Puede ser todo lo que quieras, pero es un código que protege los derechos de los trabajadores. Es lo que te apesta, ministro Arosemena. Pero quieren que haya otros ecuatorianos. En este Ecuador va a haber pluralismo jurídico. Unos ecuatorianos con el código del trabajo anterior y otros con el nuevo código. Pero en la práctica, ¿qué va a hacer los empresarios? Los van a presionar a los trabajadores para que les presenten la renuncia a cambio de darles un nuevo contrato con el nuevo código del trabajo. Entendamos, carajo. Entendamos cómo nos quieren hacer pedazos. Y luego dijo una cuestión que merece la pena con profundidad analizarlo, porque no es tan sencillo. Dijo que están dispuestos a dialogar con la Asamblea Nacional, pero primero la calificó la Asamblea Nacional de la novia tóxica. Novia tóxica. Primero le dio una categoría sexual, es mujer la Asamblea, por lo tanto él es hombre, el Ejecutivo, se entiende. Pero es un hombre prepotente, autoritario, violador de la novia. Y la novia es tóxica. Y el presidente de la Asamblea Nacional no ha dicho nada sobre esto. Novia tóxica. La Asamblea, y vamos a dialogar con la novia tóxica, y quiere tener las mejores relaciones con todo el mundo. Sinvergüenzas. Entonces, tema importante que se nos estaba yendo. Tema importante, el de Murillo. El de Murillo, el presidente del Consejo de la Judicatura. A ver, aquí quiero que otra vez papel y lápiz. El Consejo de Participación Ciudadana está integrado por 3 miembros, por 5 miembros. El Consejo de Participación, está integrado por el Consejo de la Judicatura. Está integrado por 5 miembros. Y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está integrado por 7 miembros. Entonces hay que hacer esa diferencia. En el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la mayoría presidida por Hernán Ulloa está al servicio del gobierno. Entonces, pero tienen una mayoría pegada con babas, porque es 4 contra 3. Entonces, si se nombra el vocal del Consejo de la Judicatura que viene de la terna de la Corte Nacional de Justicia,
se corre el riesgo el gobierno de que esa persona, porque Murillo tiene que irse a la casa, Claro. porque ya no puede regresar al puesto de representante de la Asamblea Nacional. No puede, porque era vocal de allá y ya voy a explicar sobre eso. Y entonces no, tiene que irse a la casa. Entonces, el momento que ingresa Juan Piguave a ser miembro como presidente del Consejo de la Judicatura, que es el presidente nato de acuerdo al 179 de la Constitución, automáticamente se puede revertir el tema y desaparecer la mayoría de los 4 y convertirse en un número de 3. Y este 1 se pueden sumar a los 3 que están en minoría. Y se vuelve el Consejo un ente contrario a los intereses del Ejecutivo. Entonces entendamos qué es lo que está tras esto. O sea, por eso, entonces ahora sí con papel y lápiz. La Corte Nacional de Justicia, que ha enviado 4 veces la terna para que se elija al representante de la Corte Nacional de Justicia al Consejo de la Judicatura, que es el presidente nato del Consejo de la Judicatura, le envió una terna el 22 de febrero, otra el 16 de mayo, otra el 22 de agosto y otra el 16 de diciembre. Y todas les rechazó el Consejo presidido por Murillo. No quieren que se cambie el presidente porque se altera la composición de la mayoría. Doctor. Sinvergüenza. Pero no solamente sinvergüenzas, sino que está presidiendo el Consejo de la Judicatura violando la Constitución. Porque el único que puede presidir el Consejo de la Judicatura es el vocal designado de la terna que envía la Corte Nacional de Justicia. Y él vino de la terna de la Asamblea Nacional. Entonces, ese es el verdadero sentido. Entonces, 4 veces ha devuelto la terna. 4 veces. Y la última la devuelve a la terna porque dice que no hubo consenso. O sea, eso no es una razón. Pero quien se abstiene fue Ulloa, pues, doctor. Gracias al voto de él. Estuve en la campaña con Lazo, pues. O sea, él es parte de. Entonces, el artículo 76 de la Constitución dice: las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se consideran nulos. Los servidores y servidores responsables serán sancionados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos tienen que dar razón por qué no eligieron al vocal de la Corte Nacional de Justicia, que iba a ser el presidente nato del Consejo de la Judicatura. Tenían que elegirlo, pero no es que no hubo consenso, eso no es una razón jurídica. Tiene que decir por qué no lo eligieron. ¿Cuál fue la razón jurídica para no elegirlo? ¿En qué violaron? ¿Por qué la terna no fue una terna idónea? Entonces, ahí viene el tema. Por eso es que la Corte Constitucional le dio el 3 de enero, que ya se venció ayer, un plazo improrrogable de 24 horas para que el Consejo de Participación Ciudadana remita un informe detallado sobre el estado de designación del vocal principal. Os entiendo que si lo pida ha de ser para de esa manera tomar una decisión. Y la Asamblea Nacional, por medio de su presidente Virgilio Saquicela, también tuvo pronunciamientos el día de ayer, donde luego invoca que luego de estos incumplimientos tendrá la Corte Constitucional que destituir una vez más a los destituidos, porque el actual Consejo de Participación, los 4 miembros, fueron destituidos 2 veces por el Consejo de Participación Ciudadana, 2 veces, por la Asamblea Nacional, perdón, 2 veces, y esta sería la tercera, pero que la aplique la Corte Constitucional. Entonces, estamos pendientes de ver qué es lo que va a pasar sobre esto. Pero hay un temita que es Pepa, que por este debimos haber comenzado posiblemente. ¿Qué era lo que pasaba? Que el presidente de la República, Lazo, cuando pasó el tema de María Belén Bernal, pidió la cabeza del general Goyes y del general Ponce, así de entrada, que se vayan. Y eso nunca se dio, porque hicieron espíritu de cuerpo, lo cambiaron al ministro Carrillo y con Zapata los mantuvieron. Y el presidente quedó con los pantalones abajo. Pero miren lo que acaba de decir ayer en el aeropuerto el ministro Zapata. Dijo que en momentos de crisis, refiriéndose justamente sobre esto de que se iba a descabezar al mando de la policía, dijo,
En momentos de crisis nunca se actúa con cabeza caliente. Textual, entre comillas. Entonces, ¿qué está diciendo Zapata? Que el que actuó con cabeza caliente fue Guillermo Lasso Mendoza. O sea, le están diciendo ya varias veces a algunos ministros en la cara, le están diciendo al presidente las meteduras de pata. Y en ese momento fue Zapata el que le dijo que además, ¿qué hacía el ministro Zapata? En pleno aeropuerto y en la parte de, no de afuera, sino de dentro, cerca del avión que aterrizó con el teniente Cáceres. ¿Qué hacía? ¿Qué papel jugaba él ahí? O sea, que en un intercambio entre los fiscales y la policía recepten a la persona que Colombia expulsó y lo reciban al teniente Cáceres, ¿qué hacía el ministro del Interior? ¿Qué hacía allí? Para tomarse la foto, pues. Tomarse la foto y se pavoneaba para que saliera en la foto. ¿Cuál es el mensaje? El gobierno lo trajo a Cáceres. ¿Cuál lo trajo a Cáceres? En primer lugar, pero además, el comportamiento del gobierno en este tema ha sido deleznable, porque no ha permitido la investigación. El ministro Carrillo, dispuso antes de salir, por eso lo sacaron, dispuso a la policía que solicitara a la fiscalía la vinculación en el proceso penal para 12 policías. Y que ellos tienen un nivel de responsabilidad en lo ocurrido, pues estuvieron presentes en la escuela de policía y habían cometido infracciones por omisión. La infracción por omisión es un delito penal, la comisión por omisión, tipificado en el artículo 23 y 42 del Código Orgánico Integral Penal. No es una sanción administrativa, ni es complicidad, es delito directo, autoría directa. La autoría directa viene de la acción o de la omisión. Y entonces, ¿qué pasó? Lo sacaron al ministro Carrillo, a quien yo no lo defiendo por una cantidad de cosas adicionales, pero lo sacaron porque él tuvo claro que en esto participaron 12 policías. Y el ministro Zapata dijo que había que aplicar sanciones administrativas, lo cual no es correcto, sino sanciones penales, pero dijo, comillas, a los malos elementos policiales que no hicieron lo que tenían que hacer para cumplir con su juramento institucional. Ese es justamente el delito de comisión por omisión. Y dijo, refiriéndose a los oficiales, Zapata ya va más allá que Carrillo, ya no dijo que eran clases ni cadetes, a los oficiales de policía que escucharon el enfrentamiento entre Cáceres y Bernal y no los reportaron ni le ayudaron. Entonces viene el tema. Tenemos que esto tenerlo claro los ecuatorianos. Según el exministro del Interior Carrillo son 12 policías y según Zapata son oficiales. Y son oficiales que de comprobarse han cometido un delito sancionado con cárcel y es el delito de autoría directa por comisión por omisión. No es un tema de sanciones administrativas. ¿Qué hizo primero, esto tenemos que tenerlo en cuenta, porque está por vencerse la etapa de instrucción fiscal y no aparece la vinculación de lo que pidió el ministro Carrillo de los 12 policías, porque la fiscalía tiene cerrado el tema y tiene que, la defensa de la madre de María Belén Bernal tiene que recurrir a actuar como acusadores, porque la fiscalía que tiene que actuar de oficio no lo hace. O sea, entendamos cómo está armado el tema, la trama para tirarle tierra al tema y taparlo. O sea, el tema es clave. Por eso la comandante, la general Irani Ramírez, no dio la información a la Comisión Ocasional de la Asamblea sobre los policías que estuvieron en ese momento en el edificio donde estaban los instructores. Por eso es que no han facilitado absolutamente nada respecto de este tema. Por eso es que no lo tomaron preso a Cáceres cuando lo podían hacer. Por eso permitieron que Cáceres le eche candado a la llave para que no entre criminalística cuando él estaba en el Ecuador para hacer un peritaje sobre las máculas de sangre que habían dentro del cuarto. Por eso es que cuando llevaron la información sumaria, el sumario administrativo, le sacaron de culpa a la cadete Jocelyn. Entonces, ¿de qué lado está el gobierno, pues? El gobierno está del lado de tapar, de encubrir al tema. No está de transparentar. Se les vino Cáceres y se les vino la noche. Ojalá no les pase absolutamente nada en este caso. Doctor, ¿usted realmente cree que Cáceres dé los nombres de los implicados, de quienes le ayudaron, no? Verá, Cáceres debe estar debe tener un cóctel en la cabeza.
debe tener un cóctel, así como cuando se prende una licuadora. Y debe estar con hojas como las margaritas deshojando. Hablo, no hablo, hablo, no hablo, hablo, no hablo. Porque sabe Cáceres que su vida corre peligro. Su vida corre peligro. Como dices, esos chistes que saben contar, sabía demasiado. Él sabe mucho porque, mire Carlita, yo entre las múltiples cosas que en la vida me he atrevido a hacer, y las he hecho bien además, yo fundé la Asociación Ecuatoriana de Registros Caninos en el Ecuador, fui su presidente durante muchísimos años, y soy instructor también de entrenamiento de perros, tanto que yo asesoraba al Centro de Adiestramiento Canino de la Policía, y también daba mis charlas y también clases prácticas en la Brigada Patria del Ejército, que queda cerca de la Tacunga. Entonces yo conozco lo que es un perro, pues, porque yo sé entrenamiento de perros. Que un perro se le pase, un perro entrenado, y no haya descubierto el cadáver en Casitagua, el cadáver porque pasaron por la zona donde estuvo el cadáver, y después de pronto apareció el cadáver. ¿Qué carajo quiere decir eso? Que el perro se equivocó. Vayan con ese hueso a otro perro. Un perro no se equivoca de lo que olfatea. Por eso el perro es el animal más necesario para el control del narcotráfico. El perro detecta lo que le dieron, el olor, en este caso la ropa algo de ropa de María Belén Bernal, y tenía que encontrarlo, y lo encontraron después. ¿Cómo lo bajaron del cuarto piso? ¿Quiénes más colaboraron? ¿Cómo es que no hubo dentro de una institución? Como novedad, entró la señora María Belén Bernal y nunca salió. Nunca salió. O sea, pero si eso en 24 horas tenían que decir qué pasó. Porque en algún lado está escondida en un baño. ¿Dónde está? O sea, la policía falló. Como institución falló. Y es lo que quieren tapar. Mientras no existe en el proceso la vinculación de 12 oficiales de policía, aquí están encubriendo. Y fundamentalmente la Fiscalía, que no está actuando con un criterio técnico. Porque es lo que dijo Carrillo y es lo que dijo Zapata. Y entonces, pero el ministro Carrillo tiene que haberse ido sabiendo la verdad, doctor. Pero si hasta incluso dijo algo de eso en una entrevista, no recuerdo dónde que la tuvo. Y claro, los medios, ahí fallaron ciertos medios de comunicación, que no tenían que dejar que se enfríe la lengua del ministro Carrillo, del exministro, porque ya a este momento ya tiene que haberse enfriado la cabeza, estaba herido porque lo sacaron, y sí dijo que habían muchos problemas dentro de la policía, pero no hubo alguien que le tire adecuadamente la lengua y le haga decir lo que debía haber dicho. Entonces, esto es importante en el caso, no es que el gobierno quiere que esto se aclare, el gobierno no quiere que esto se aclare, porque se le cae abajo la imagen sacrosanta de la policía, pues. Por eso, no sé si lo vieron en la última. Oye, él cambia de gorra cada vez que hace una entrevista. Si no se pone la gorra del GID, está la gorra de la Fuerza Aérea, está la gorra del fin de año. No fue por fin de año. No, lo que está es queriendo transmitir la idea de poder. O sea, sus mensajes subliminales se utilizan en medios para la comunicación. O sea, es como quien siendo cuidadito que yo soy militar. Yo soy comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y entonces yo puedo hacer de este país lo que me venga la regalada gana. Entonces, hay que tener cuidado. Pero también quiero denunciar un tema. El 29 de diciembre del 2022, que es hace una semana, en Teleamazonas lo entrevistaron a José Hernández, del portal Cuatro Pelagatos. Una persona que la trajeron de Colombia importada, fue un producto importado, para que maneje el comercio y le dé una orientación ideológica que le dejó dando. O sea, las cosas no son casuales. Y él trabajó en el comercio para robustecerlo en su plano ideológico de defensa de los intereses de los empresarios nacionales e internacionales. Pero se puso a hablar de la mala política. Claro, la mala política, los opositores del gobierno, y la buena política, lo del gobierno, porque están con la camiseta puesta a favor del gobierno. Y entonces, no voy a analizar todo lo que dijo, pero dijo una cosa, que no debían de dejarla pasar, y peor en estos días. Incitó a la gente, y la pueden ver ustedes en la entrevista, dijo que a los malos políticos, claro, él sabe cuáles son los malos políticos, son los enemigos del gobierno, se los debe reprender en las calles, porque son delincuentes. Ojo,
ojo, incitando a la gente que mañana si se topan con alguien que no concuerda con lo que dice Lazo, pues le caigan encima. Entonces, esta es la realidad de lo que se vive. Esta es la realidad de lo que se vive. Y obviamente hoy en el famoso Día del Periodismo tenemos que recordar un tema. La Corte Constitucional de forma arbitraria y de forma tramposa emitió ese dictamen sobre la Ley Orgánica de Comunicación. Y en ese dictamen, lo peor de ese dictamen es cuando dijo que la censura previa solamente cabe respecto de funcionarios públicos que se prohíba. Cuando es prácticamente imposible que un funcionario público le diga a un medio, no me invites a fulano, no me publiques esto. Pero que la censura previa por parte de accionistas, dueños, anunciantes de un medio de comunicación es perfectamente viable porque eso corresponde a la línea editorial. O sea, cuando los instrumentos internacionales en materia de comunicación hablan de la censura previa, no hacen esta excepción, pues. Porque la verdadera censura previa, la práctica, es la que los medios tradicionales difunden la mentira. Y la difunden la mentira, además invitando solamente a aquellos que quieren que hablen lo que ellos quieren que digan. Entonces, en el Día del Periodismo no hay que generalizar. El Día del Periodismo es todos son buenos, no. Hay periodistas que están al servicio de la mentira y que no tienen la dignidad o porque no tienen otro chamba o otro cargo que ser nada más que títeres o instrumentos de los dueños de los medios de comunicación, los verdaderos dueños que los orientan a que yo tengo que ver todas las noticias, Carlita y Jaime, porque yo tengo que verlas de todo lado para tener una visión de conjunto hasta de cómo se viene la política. Y claro, cuando uno dice, lo invitan, Ecuavisa lo invita, tiene 2 invitados diarios, y Teleamazonas 2 invitados diarios. Los 2 son siempre a favor del gobierno, y los 2 del otro también a favor del gobierno. Entonces, eso es una censura previa de facto. Claro. De facto. O sea, eso es lo peor del mundo. Día del Periodismo, vergüenza de aquellos que se mantienen de periodistas en los medios tradicionales, porque demuestran que no tienen personalidad. Yo preferiría irme a comer la camisa vendiendo aunque sea helados en la calle y no tener que repetir como cajas de resonancia lo que le ordena el patrón, el dueño del medio de comunicación. Entonces, Día del Periodista no es que es el día para festejar, es el día de la autocrítica, es el día de la crítica también, el día para saber quiénes están a favor de la verdad y quiénes están a favor de tapar la verdad, de deformarla, de envenenar a la gente, de ensuciar su cerebro, de participar de manera subliminal en las elecciones con los medios de comunicación, orientando con encuestadores que ya sabemos a qué intereses sirven, orientando el pronunciamiento popular hacia el sí. Si este pueblo vota por el sí, eso significaría que estamos en la edad de piedra, porque no hemos entendido nada. Porque votar a favor del no, sabiendo las intencionalidades del gobierno, que no son la seguridad, como le venden, sino es apropiarse de los órganos de control, facilitar la extradición a Estados Unidos, potencializar la fiscalía, dando a entender que la fiscalía es la justicia. La fiscalía es un sujeto procesal, tiene otro nivel, más abajo. Los jueces son los que administran justicia. Entonces, toda esta tramoya que montan y la que van a seguir montando, el gobierno tiene que votar no, pero a todas las preguntas y no caer en ninguna trampa. Yo invito a la gente de UNES que no vengan con que estas preguntas sí, estas no, no confundan, porque eso ya hicieron en la consulta del 2018. Estas sí y estas no. No a todo. No a todo, porque ninguna tiene justificación. Ninguna tiene justificación. Ese es el mensaje de esta entrevista, y si hay alguna otra pregunta, a las órdenes, Carlita y Jaime. Doctor, la mamá de María Belén Bernal, la señora Elizabeth Otavalo, ha puesto una denuncia particular en contra de la cadete Jocelyn. ¿Por qué cree que se dé esto? Yo al día de ayer conversábamos con ella y básicamente ella no nos dijo exactamente que no confiaba en la Policía Nacional y en los procesos, pero nos dijo de una u otra manera que él fue policía, tiene sus ex compañeros e incluso en un medio de comunicación que no fue después manifestó que él conoce La Roca, que incluso trabajó en la cárcel de La Roca. Esto de trasladarlo a Guayaquil, esto de darle un poco un giro a este proceso tiene mucho que ver
con el desenlace que se vaya a dar. Si vemos una acusación particular de la señora, ¿qué significa esto? Que vamos a tratar de abordarlo por diferentes temas porque no estamos confiando en la justicia o no tenemos que confiar en la justicia. Y le pregunto esto porque no solamente Elizabeth como madre de María Belén quiere respuestas, sino la ciudadanía. Es importante para el presidente darle respuestas a la ciudadanía, pero ¿qué respuesta le va a dar? ¿Las verdaderas? ¿O respuestas a medias o falsas? El show. Pero viene el tema. Yo no confío en la defensa de la señora Otavalo. Y le digo de frente. No es la segunda vez que usted nos dice eso. Ok. ¿Cuál sería el fondo entonces de no confiar en la defensa? El fondo es muy sencillo. El fondo es muy sencillo. Es salir rápidamente del tema y ver si hay una indemnización. Y no complicarse con todo el universo de la policía. Porque si ellos quieren hacer algo real... Pero desde el momento que le quitaron la casa, que básicamente le correspondía, digámoslo así, ¿no?, al hijo de María Belén, ya vemos que por ese lado no va. No va por un lado de indemnización ni de una mediación. No, pero hay el informe de la Comisión Ocasional de la Asamblea, que es una base suficiente para pelear en organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que venga una orden de indemnización. Vea, la indemnización, la reparación de algunos millones de dólares se viene. Se lo firmo. Entonces no quieren abrir el espectro para no abrir más frentes. Pero, porque doctor, el tema son 12 policías. No es Jocelyn, 12 policías. De eso habló Patricio Carrillo. Cuando a mí me digan que 12 policías están llamados, vinculados al proceso, entonces yo creo en la justicia. Claro. Pero tienen, ya lo dije hace un rato, tienen que presentar acusación particular porque la fiscalía no camina de oficio. Doctor. Siendo que tiene la... O sea, tendría que presentar acusación particular para cada uno, para estos, doctor, para estos 12. Desde luego. Doctor, Desde pero aquí luego, cabe pero una tenían que algo, haberlo doctor. hecho antes. Tenían que haberlo hecho... Sí, dime, Jaime. Perdón que le interrumpa, Carrita también, perdón que interrumpa. Yo creo que aquí tienen que llamarlo a Carrillo. Carrillo tiene mucho que decir, como usted dijo hace un rato, ya se le enfrió la lengua, pero se puede calentar esa lengua nuevamente. Carrillo está resentido con el gobierno. No sé, a veces la gente cuando comienza a calcular y vienen los amigos, los familiares, la mujer y todo, mijito, no te metas en problemas, vamos a salir mal. Ya ves lo que le pasó al general Gabela y no sé qué y no sé cuánto. Se cambia de criterio. Por eso es que el abogado debía haber logrado que entre al juego de esta vaina, pero a tiempo, porque ya estamos contratiempo, ya la instrucción fiscal se cierra la otra semana. Debían haber metido el tema de los 12 policías, pero si el abogado de María Belén Bernal, en declaración a un medio digital, dice, la policía es una institución a la que hay que creer. Ya pues, hermano, tranquilo, la institución policial es una institución a la que hay que creer. Sí. O sea, ¿cuál es el mensaje? Yo no estoy contra la policía, yo estoy en cobrar un porcentaje de la indemnización. Doctor, ¿y ese plazo no se lo puede ampliar? Vinculando. Cada vinculación son 30 días más de alargarse la instrucción fiscal. Pero eso hay que hacerlo rápido. Pero cuando dicen que la van a vincular solo a Jocelyn, ya pues entonces 30 días, en el caso que les acepten. Pero el subteniente Camacho, más los otros, vendrían a ser 11 más. ¿Dónde están? Porque en esto tienen que estar metidos hasta la más grande altura de por allí, más abajo. El tema tiene que ser mucho más grave, por eso es que le quieren botar tierra encima. Y entonces mañana Cáceres es el culpable. Y si por allí Cáceres muere porque se tropezó con una alcantarilla y terminó cayendo en la alcantarilla, entonces está todo resuelto. En Cáceres, él es el culpable de todos, el chivo expiatorio. Y se acabó el problema. Pero en la medida en que esto se destape, ahora, ¿cómo destaparlo? Porque Cáceres de entrada va a decir, me acojo al silencio. Pero ¿cómo destaparlo? Acorralándolo con otros testimonios y con otra información. ¿Por qué la comandante Irani Ramírez? Yo estoy hablando castellano desde hace un rato. Y con nombres, Irani Ramírez, no le quiso dar a la Comisión Ocasional de la Asamblea la lista de los policías que estuvieron ese día en la escuela de policía en la zona de los instructores. ¿Por qué no le quiso dar? Porque ella sabe que ahí está la lista. ¿Por qué no le quiso dar?
Y porque la fiscalía no le mandó una comunicación y le hizo comparecer a Irani Ramírez. Y le dijo, señora de general, me canta aquí cuáles son los, me da la lista a mí. No le quiso dar a la Comisión Ocasional, me la da a mí. Porque tiene que dármela, no tiene alternativa. ¿Por qué no lo hizo? Porque la fiscalía ha caminado en una posición ahí, la típica. Hasta ahora estamos buscando los culpables del asesinato de Gabela. ¿Y por qué no camina? ¿Por qué no camina? Porque desaceleran pues el proceso, lo desaceleran y en esto lo han desacelerado. Y se quieren tomar la foto para más o menos poner el fin de la película con el león de Metro y Goldwyn Mayer en las películas viejas y decían, fin. Y se acabó la película. Aquí hay cosas. El abogado de la madre de María Belén Bernal tuvo conversaciones con el abogado de Jocelyn. ¿Qué hacía conversando con él? ¿Qué hacía? Cuando Jocelyn es parte del otro lado, porque era la pareja sentimental de María Belén Bernal, porque ella le pusieron en la habitación de al lado, que se oye lo que decían en la entrevista, se oye hasta lo que cae, la cosa más sencilla. Y entonces le pusieron al lado, cambió de versión, estuve dormida. Pero el abogado de Jocelyn, en otras grabaciones que son públicas, dice que tuvieron relaciones sexuales con el teniente Cáceres a las 9 de la mañana. Entonces, ¿de qué están hablando? Y en el sumario administrativo, Jocelyn no tiene nada que ver. Tiene la pregunta, independientemente que no hubiera pasado nada con María Belén Bernal. Olvídese, no hubo asesinato, no hubo nada. Solamente este hecho. ¿Qué hacía la cadete Jocelyn en el cuarto del teniente Cáceres ese día, la madrugada del 11 de septiembre? ¿Qué hacía? ¿Esa es una falta disciplinaria o no? Ni siquiera es una falta disciplinaria que esté en el cuarto del instructor. O sea, que es la salvajada a la escuela de policía. Solamente eso, ni siquiera hablemos de la muerte de María Belén Bernal. Que si tuvieran ustedes las fotos del cadáver, realmente les juro que se les va el aliento para darse cuenta de la salvajada con la que actuaron contra el cuerpo de María Belén Bernal. Es un tema grave. Terrible. Es un tema sumamente grave. Y al tema al que no lo quieren topar. Por eso vuelvo a repetir lo que lo he dicho hoy y lo repetiré. El ministro Carrillo habló de 12 personas, 12 policías que no hicieron lo que tenían que hacer. Y eso es delito de acción por omisión o de comisión por omisión, como se lo llama en el Código Orgánico Integral Penal. Delito. No es una sanción administrativa. Y el general Zapata, el ministro de Interior, teniente coronel Zapata en servicio pasivo, dijo que esos policías son oficiales. Conclusión de esta parte de la entrevista. Son 12 oficiales de policía los que tienen que ser vinculados al proceso. Porque si no los vinculan, están tapando a 10, a 11 o a 12. Tienen que estar vinculados. Por supuesto. Y ya en el juicio, que es otra etapa del proceso, hoy están saliendo de la instrucción fiscal, ya en el juicio con pruebas, porque hoy hay elementos de convicción. Anteriormente hay indicios en la fase de indagación, luego se pasa a elementos de convicción y en el juicio penal son pruebas. Ahí sí, de los 12 puede ser que salgan 4 que no tienen nada que ver con el tema, o 5 o 7 o los que sean, pero ahí se tiene que establecer la verdad. Y ahí tiene que estar el general Carrillo, excomandante de la policía y el ministro del Interior, declarando. Porque no es que se va a decir una cosa y después sucede que es un proceso donde se ha concentrado en el teniente Cáceres, en Jocelyn y el subteniente Camacho. Con ese hueso a otro perro. Y no se ha visto una defensa de la madre de María Belén Bernal que haya logrado acorralar a los sujetos procesales y a los operadores de justicia para que caminen en esa dirección. Yo les hubiera metido un escrito diario para decir, aquí tengo 60 escritos, 90 escritos, que les he pedido que se lo llame al exministro Carrillo, que se vincule a esta gente. O sea, cuando solamente, es el pantallazo, voy y después a quedarme con los brazos cruzados a ver cuánto me ofrecen. Solo castellano.
Doctor, llegamos a la parte final ya de este diálogo. Ha sido interesante el análisis de este jueves. Esperemos el próximo jueves seguir conversando de otros temas y veamos qué pasa hasta después de 8 días. Hasta después de 8 días. Ojalá pase algo. Estamos yendo a la fiesta de Reyes, que la festeja buena parte de la humanidad. Y ahí es un momento donde se da la epifanía, la manifestación. Y ese es un día donde hay que transparentar la verdad. Así es que yo espero que para el próximo jueves sepamos qué pasó en el caso Junín. Ese caso Ese está pendiente. Ese está pendiente. Ese caso tenemos que reaperturarlo. Este año lo porque reaperturamos. Lo Tendremos reaperturamos. novedades. Tiene que hacer una acusación particular porque ya el proceso de instrucción fiscal ya se cerró, ya se archivó, eso ha pasado mucho tiempo, ya está archivado, doctor. Ah, claro, o sea, hay un viejo principio de la sabiduría popular que dice, después de comer ya no da hambre. No, después de un rato Ya da está archivado. nuevamente hambre. Después de un tiempo. No, ya yendo al plano serio, gracias por iniciar el año nuevamente y tener la bondad de invitarme. Yo estoy aquí para tratar del poco conocimiento que tengo, ponerlo al servicio de la gente. Y qué mejor hacerlo en Ecuador en directo, a quienes aprecio mucho. Les deseo lo mejor de lo mejor a ustedes y a su entorno familiar y de amistades. Que las cosas cambien para bien del Ecuador y para bien también de sus familias. Quiero decirles de frente que los quiero mucho. Los quiero mucho porque estamos en el mismo andarivel, peleando por lo mismo. Por un concepto que parece que es baladí, la verdad. La verdad os hará libres, lo dijo Sócrates. Luego lo copiaron la Biblia. La verdad os hará libres, la mentira nos hará esclavos. Y la mentira es lo que más se fabrica para hacernos esclavos de la ignorancia, del desconocimiento. Por eso en el día del periodismo esta frase tiene que ser: la verdad os hará libres contra aquellos que fabrican la verdad y maquillan la mentira con la verdad. Gracias, los quiero mucho, que Dios los bendiga y nos estamos viendo el otro jueves. Muchas gracias, doctor. Gracias al doctor Augusto Tandazo. En su análisis de los días jueves hemos hablado de muchísimos temas. Interesante conversar con